Los intentos de sectores demócratas en el Congreso de Estados Unidos que buscan bloquear los ataques militares en el Caribe contra embarcaciones de organizaciones narcotraficantes. El Senado estadounidense hundió con 51 votos frente a 48 el proyecto de ley que, de haber sido aprobado, obligaría al presidente Donald Trump a pedir permiso al Congreso para los operativos. Esto ocurre mientras el Pentágono, según el New York Times, aumenta la presencia a 10.000 soldados estadounidenses, la mayoría en bases militares de Puerto Rico. En esta votación los sí son 48, los no son 51 y la moción es denegada. El punto clave de la noticia: la infructuosa resolución fue liderada por los senadores demócratas Adam Schiff de California y Tim Kaine de Virginia. En la votación hubo dos republicanos que apoyaron el proyecto: Rand Paul por Kentucky y Lisa Murkowski por Alaska. Al mismo tiempo, hubo un único demócrata, John Fetterman de Pensilvania, que votó en contra de la propuesta de sus copartidarios. Señor presidente, hoy quiero traer al Senado una resolución que trata de una de las responsabilidades constitucionales más graves. Si los Estados Unidos deberían involucrarse en un conflicto armado contra un cierto adversario, la Constitución claramente y de manera intencional pone el poder de declarar la guerra en las manos de este legislativo, del Congreso, no del presidente o de la rama ejecutiva. La ley no dice que no deba haber acción contra los terroristas o los carteles o los traficantes. Simplemente dice que los Estados Unidos no deberían estar en guerra sin voto del Congreso. Los Estados Unidos no deberían estar en guerra contra grupos en una lista secreta preparada por una persona que no quiere mostrarle esa lista al Congreso y al público estadounidense. Desde la orilla política republicana, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Senado, Jim Risch, aseguró que los ataques contra barcos de traficantes de drogas en el Caribe están ajustados plenamente a la resolución de poderes de guerra conferidos al presidente por autoridad constitucional. ¿Por qué estamos aquí hoy? Bueno, estamos revisando una resolución diciendo que él no puede hacer esto más. Estos son tonterías, no es razonable. Es por lo que el pueblo estadounidense mira a los congresistas y le dicen: ¿está loco? ¿Tiene el presidente de los Estados Unidos tratando de hacer algo acerca de este flagelo terrible que ha agarrado a América? Y ustedes, como congresistas, dirán: no haga esto más hasta que pase por acá y le demos el permiso. Simplemente, estas acciones aquí son políticas. Esta fue una buena decisión de parte del presidente y el presidente actuó de manera legal. Así que, ¿qué están haciendo mis amigos demócratas aquí? Ponen esta resolución conjunta número 83 para detener al presidente, para que no actúe en la manera en la que ha actuado para detener a estas drogas que entren al país. El secretario de Estado Marco Rubio, previamente a la votación del Senado, rechazó los alcances que tendría la resolución. Advirtió que se pondría en riesgo la seguridad tanto de los ciudadanos como de los militares estadounidenses y de los aliados. Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, octubre 8 de 2025. Esta resolución pretende despojar al presidente Trump de su autoridad constitucional para proteger a los estadounidenses al autorizar ataques militares contra narcoterroristas, los hutíes y otros aliados iraníes. Esto es peligroso, pone en riesgo a nuestros niños, ciudadanos, soldados y aliados. El punto clave de la noticia: la intensa presión política del ala demócrata que cuestiona la legalidad de los operativos ordenados por Trump no solo ha tenido como escenario el Senado, también la Cámara de Representantes. 5 congresistas demócratas le enviaron una carta al mandatario republicano solicitando la lista completa de las organizaciones terroristas designadas por su administración a las que pertenecerían las narcolanchas destruidas. Entre los congresistas firmantes llama la atención un nombre, el de Gregory Meeks, conocido por una estrecha relación con el entonces presidente venezolano Hugo Chávez y quien ha visitado Caracas en varias ocasiones para reunirse con el dictador Nicolás Maduro. Usted no ha obtenido la autorización para estos ataques, además la grave falta de transparencia de la administración y su falta de intercambio de información crucial con el Congreso impiden que éste ejerza la supervisión constitucional del Poder Ejecutivo.
La administración no ha proporcionado detalles significativos sobre la justificación legal de estos ataques, más allá de vagas afirmaciones sobre las facultades del artículo 2. Las facultades del presidente en virtud del artículo 2 son significativas, pero no ilimitadas. El pueblo estadounidense no quiere otra guerra y el Congreso no puede permitir que ningún presidente inicie una ilegal o unilateralmente. Así no funciona la Constitución. El punto clave de la noticia: las iniciativas que intentan frenar el despliegue militar estadounidense en el Caribe es un pretendido salvavidas para Nicolás Maduro. Pues bien, así lo advierten líderes políticos como la ex vicepresidenta del Partido Republicano en el estado de Pensilvania, Marcela Díaz Myers. Ella calificó de absurda la solicitud de los 5 congresistas demócratas y puso en tela de juicio las razones que podrían estar detrás de la postura del grupo de legisladores. Este narcotráfico no solamente afecta a los Estados Unidos, el narcotráfico afecta los países que producen y que transportan las drogas, como Colombia y obviamente Venezuela. No se le debe dar una carta libre a Maduro, el narcoterrorista Maduro, ni se le debe dar una vía libre a los narcotraficantes que siguen llevando drogas narcóticos a todo el mundo. La reconocida representante republicana María Elvira Salazar aseguró por su parte que el Senado hizo lo correcto y advirtió textualmente que los días del régimen criminal de Maduro están contados. Representante republicana María Elvira Salazar. El Senado hizo lo correcto. Los demócratas intentaron detener al presidente Trump de atacar a los narcoterroristas de Maduro y fracasaron. Maduro no es un presidente, es un narcodictador prófugo de la justicia estadounidense y responsable de inundar nuestras calles con drogas y muerte. Cada narcotraficante bombardeado es una victoria para la seguridad de Estados Unidos y un paso más hacia la libertad de Venezuela. Los días del régimen criminal de Maduro están contados. Saludo en Dallas, Estados Unidos, a Hugo Hacha, consultor de seguridad y defensa internacional, investigador académico en temas de seguridad global. Gracias por atendernos y por estar siempre aquí con nosotros en el programa La Noche. Es un placer como siempre, estamos a sus órdenes. Hugo, tras esta jornada de votación en el Senado de Estados Unidos, donde fue rechazado por un pequeño margen esta resolución, este proyecto que busca bloquear los ataques militares de la administración Trump en el Caribe, quiero preguntarle, ¿el uso de la fuerza militar hoy, a la luz de la norma y la Constitución estadounidense, tal como lo está llevando a cabo la administración Trump, es legal o no es legal? Mire, yo creo que más allá del debate partidario que permea a la situación en los Estados Unidos, quisiera que tomemos una referencia sin apasionamientos. El presidente de los Estados Unidos, a través de la orden ejecutiva del 20 de enero del 2025, inicia la construcción de una filigrana, de una estructura jurídica que no nace a partir de la decisión reflejada en la política y estrategia revelada por el ahora conocido como Departamento de Guerra y que reconoce a las organizaciones del crimen organizado, devenidas en organizaciones terroristas de alcance global, como la principal amenaza a la seguridad estratégica de los Estados Unidos. No, también se basa en el Immigration and Nationality Act, se basa en el Acta de Poderes Extraordinarios Económicos y Financieros, pero sobre todo en normas que emergen de las órdenes ejecutivas y las leyes que fueron aprobadas después de los ataques del 11 de septiembre. ¿Por qué le menciono esto rápidamente? Porque el presidente Barack Obama, durante su mandato, realizó 542 operaciones de ataques, usando en este caso medios como los drones, para eliminar 3.797 combatientes enemigos. Estos son datos oficiales que se pueden verificar en los archivos federales. Por lo tanto, en ese momento, lo que se consideraba una de las principales amenazas a la seguridad estratégica estaban enmarcadas, cubiertas por la ley de los Estados Unidos. Lo que está haciendo ahora el presidente, no me cabe duda, que tiene una cobertura legal más allá de que el debate político y el cuestionamiento que siempre va a venir del partido que esté en oposición puedan realizar. Señor Hugo, ¿hasta dónde cree usted que puedan avanzar estos cuestionamientos a la legalidad? Veremos en las próximas semanas más proposiciones, veremos la insistencia, ya ayer pues fue en el Senado, en la Cámara
estaremos ante el mismo debate. ¿Qué puede pasar de ahora en adelante? Porque vemos que las noticias en cuanto a lo militar es que este despliegue militar se sigue fortaleciendo, los ejercicios se están ampliando con la colaboración de Puerto Rico en sus bases militares. Allí continúan estos ejercicios y además pues ya llevamos durante el despliegue desde el 14 de agosto, según la información oficial, por lo menos 6 narcolanchas, 6 embarcaciones ya destruidas por la administración Trump. ¿Hasta dónde podrá este debate sobre la legalidad pues detener o por lo menos privar al señor Trump de continuar este operativo? Porque vemos que cada día lo que hace es que esto está creciendo. Bueno, mire, el debate y los cuestionamientos no van a cesar, ni siquiera en el momento en el que las operaciones, cualquiera que sean estas que decida la administración y el presidente investido de los poderes que le da la Constitución y el mandato del conjunto de normas que le acabo de citar, realicen. Me parece que, así como la iniciativa de la representante Ilhan Omar, esta tentativa en el Senado, continuarán, no solamente en el marco de lo legislativo, sino en el marco de demandas. Hay que recordar que en su momento, otra vez, sin apasionamientos, cuando se encontraba en el gobierno el señor Barack Obama, fueron muchas las demandas que se implementaron tratando de, por ejemplo, cuestionar la designación de combatiente extranjero, cuestionar los alcances de la autoridad presidencial, cuestionar el uso de fuerza legal, cuestionar inclusive la eliminación de ciudadanos norteamericanos involucrados o enrolados en organizaciones terroristas. Entonces, no nos debe sorprender, esto ha sido básicamente el pan de cada día durante cada una de las administraciones por parte del gobierno que está en oposición. Existen, eso sí, es bueno reconocerlo, es digno mencionarlo, situaciones como las del senador Fetterman que han apoyado de manera clara a la administración porque entienden, como creo entiende la mayoría de la población, que el Cartel de los Soles y otras organizaciones del crimen transnacional organizado no solo son amenazas estratégicas a la seguridad del país, sino también a la vida de sus ciudadanos. Hugo, ¿por qué si desde la información netamente oficial de Washington se defienden estos operativos particularmente contra organizaciones narcotraficantes en aguas internacionales? Hasta ahora todo se ha desarrollado en aguas internacionales, todas estas interceptaciones, las destrucciones de barcos con drogas según la administración Trump y el abatimiento pues, de presuntos narcotraficantes. ¿Por qué la respuesta del régimen, que cada día también pues va saliendo con cosas nuevas? Entre ayer y hoy ya pues tenemos la noticia que ha ampliado sus ejercicios militares hacia el norte del país, muy cerca a Caracas, en Carabobo, en La Guaira, frente al Mar Caribe. Si Estados Unidos no le ha dicho en ningún momento a Maduro hasta ahora, vamos por usted dentro de su territorio, o vamos a hacer si se quiere, un ataque milimétrico, estratégico, quirúrgico, si se permite la palabra, ¿por qué el régimen ahora entonces está desplegando y está mandando más tropas hacia el norte, hacia las costas de Venezuela? ¿Cómo interpretar esto? ¿Es nerviosismo o realmente ellos pueden tener una información que la administración Trump puede ir más allá de lo que ya hemos visto? Bueno, permítame para responder a su pregunta usar una frase de sabiduría popular. No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. El régimen se cansó de provocar, de realizar declaraciones rimbombantes, de realizar inclusive situaciones y actuaciones con sus aliados políticos, no solamente en la región, sino en otros continentes, retando a los Estados Unidos. Ahora que, reitero, dentro de un marco legal, todas las opciones, todo lo que dota al presidente de los Estados Unidos con referencia a la capacidad estratégica y de proyección de poder de los Estados Unidos, está ya con una presencia directa en el sur del Caribe. Estamos hablando de destructores de la clase Arleigh Burke, un crucero misilístico de la clase Ticonderoga, un submarino de ataque rápido, un par de helicópteros de la clase Wasp, el Iwo Jima, aviones de combate F-35, drones con capacidad de recolección e inteligencia y ataque directo como los MQ-9 Reapers. Bueno, en este momento el régimen empieza a ver, reitero, que más allá de la retórica, esa palabra, todo, marca lo que usted acaba de decir. Será una cuestión de decisión del presidente de los Estados Unidos si esto es una eliminación con armamento de alta precisión, como fue el caso de Qasem Soleimani, si vamos a ver una situación como la de 1989 en Panamá, si vamos a ver una extracción de alta precisión como las que se realizaron durante la guerra contra el terrorismo, o
si no será ninguna de estas alternativas y las recompensas que están presentes van a disuadir a algunos miembros de la alta jerarquía del régimen que busquen no solamente la leniencia de las Cortes norteamericanas, sino también una compensación financiera. Señor Hugo, 2 días antes de la votación de este miércoles en el Senado de Estados Unidos, la fiscal Pam Bondi, durante una audiencia en la misma Cámara, respondió vehementemente a los cuestionamientos frente a la legalidad de los ataques a las narcolanchas en el Caribe. Reiteró que Nicolás Maduro es un narcoterrorista por el que existe una recompensa histórica para su captura, no olvidemos, de $50 millones. Senador Coons, no voy a discutir ningún consejo legal que mi departamento haya o no haya dado, ni ninguna orientación emitida por orden del presidente sobre este asunto relacionado con Venezuela. Lo que sí puedo decirles es que Maduro es un narcoterrorista y yo anuncié una recompensa histórica de $50 millones por su captura, para traerlo a este país y que enfrente los cargos en su contra. Actualmente está acusado formalmente bajo acta de acusación en nuestro país. Las drogas que provienen de Venezuela están matando a nuestros niños en niveles récord. Señor Hugo, usted en la última respuesta pues tocaba también algo muy clave y es sobre las opciones. Todas las opciones están sobre la mesa. La presión parece a todo nivel contra el régimen de Maduro. Esto de la recompensa en la que tanto insiste la fiscal general de Estados Unidos también puede ser otra de las opciones, que en los próximos días no estemos aquí, que nos quedemos en estos $50 millones, sino que esto también siga creciendo para generar más incertidumbre y más zozobra internamente dentro de Miraflores, porque ya también hay varias voces de republicanos que en las últimas semanas han dicho que esta recompensa debe seguir incrementándose. ¿Esto qué tanto puede servir a la estrategia que está liderando en este momento la administración Trump? ¿O definitivamente ya, pues al ser histórico lo de los $50 millones, estaremos quedándonos solo con esta recompensa? Bueno, esto es caer un poco en la especulación. La limitación en cuanto al monto tiene que ver con el marco legal vigente en la legislación federal de los Estados Unidos. Si se pudiera ampliar o no, yo le vuelvo a repetir, eso es especulativo. Yo quiero quedarme con ese concepto que he vertido y el que usted ha repetido. Todas las opciones están a disposición del presidente de los Estados Unidos. Y cuando hablamos de todas, hablamos de la totalidad de las capacidades militares, de las agencias de inteligencia y de las agencias policiales, del Ministerio Público y del Poder Judicial de los Estados Unidos, para que el presidente de los Estados Unidos pueda neutralizar, contener o eliminar esto que considera la principal amenaza a la seguridad estratégica del país y, reitero, a la vida de sus ciudadanos. Señor Hugo, le agradezco mucho siempre su deferencia con el programa La Noche, por habernos sacado este tiempito de su agenda. Sabemos de los compromisos. Muchas gracias. Le estaremos consultando porque seguramente cada semana tendremos nuevos elementos que seguir analizando en todo este despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Gracias. Será un placer. Hasta siempre. Nosotros hacemos un primer corte a comerciales. Ya regresamos. En el segundo bloque nos acompañará Alexis Torres, exsecretario del Departamento de Seguridad de Puerto Rico, con quien también analizaremos todas las implicaciones del debate, de ese gran debate que hoy se suscita en el Congreso de Estados Unidos sobre la legalidad de los ataques militares ordenados por la administración Trump y también sobre la estrategia de utilizar a Puerto Rico para esa ampliación de este despliegue con operativos y con ejercicios militares como presión contra las organizaciones criminales como el Cartel de los Soles de Venezuela. Ya regresamos. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Integro en este bloque del programa La Noche a Alexis Torres, exsecretario del Departamento de Seguridad de Puerto Rico entre enero de 2021 y enero de 2025. Además, se desempeñó como director de operaciones internacionales del hemisferio occidental en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El veterano de guerra del ejército estuvo en las operaciones militares de la Guerra del Golfo en 1990. Gracias por estar aquí en el programa La Noche. Saludos, muy buenas tardes. Alexis, quiero comenzar preguntándole qué lectura usted
hace de lo que está sucediendo y de lo que ha sucedido en el Congreso de Estados Unidos? Particularmente ayer vimos esta votación en esta sesión que debatió, que analizó la propuesta del ala demócrata para bloquear los ataques de la administración Trump contra barcos, contra embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe. ¿Usted cómo analiza lo que está sucediendo? ¿Se veía venir este grupo de demócratas en contra de las decisiones sobre los operativos en el Caribe? Bueno, mira, yo tengo que decir que es la primera vez que se hace un plan estratégico operacional en una zona donde se ha llevado un sinnúmero de ocasiones el mensaje de cómo continúa siendo utilizado con estas organizaciones transnacionales criminales que tenían su base y tienen su base en Venezuela, dirigidas por el presidente o el que reclama ser el presidente Maduro, donde tenemos que también mirar cómo estas drogas se mueven de sitios en sitios y causan destrucciones de familias, asesinatos, sobredosis. Más reciente, noviembre del 2022, en Puerto Rico tuvimos un compañero de CBP que en una intervención en el mar, en aguas internacionales, resultó muerto. Y pienso que esos son los datos que deberían de tomar para poder llegar a hacer un balance concreto donde definitivamente el mensaje tiene que ser que no puede ser siendo utilizado Puerto Rico como ese puente de transbordo y tenemos que, el reclamo realmente es que esas operaciones permanezcan permanentes en el área. Alexis, antes de hablar un poco de este papel de Puerto Rico, del apoyo que ha dado allí la gobernatura de este territorio para todos estos ejercicios militares, quiero también conocer su análisis sobre lo que puede pasar de ahora en adelante. ¿Usted cree que lo que están haciendo estos demócratas, que incluso en el Senado encontraron el apoyo de 2 republicanos para votar esta resolución que no prosperó y que obtuvo esta votación el día de ayer, ¿usted cómo ve de ahora en adelante lo que pueda estar pensando la administración Trump? ¿Estos operativos se van a intensificar o de alguna manera la presión también política en el Congreso llevará a modificar la estrategia o si no a pasar ya a otra fase? ¿Cómo lo está analizando usted? Fíjate, yo pienso que no va a haber manera de detener lo que ya comenzó. Si analizamos del punto de partida donde se aumentó el doble de la cantidad de recompensa por el señor Maduro, comparado a lo que fue Osama Bin Laden dentro de la red de terroristas, que eran 25 millones, cuando a este señor se le está duplicando esa recompensa, pues definitivamente te lleva el mensaje de lo importante y de lo que trae o lo que conlleva ese aumento. Sí, cuando hablamos de una evidencia, un caso que va a ser eventualmente llevado ante el sistema legal. Definitivamente cuando le cortan o le amarran las manos, definitivamente envían un mensaje, pero no creo que se detenga en lo absoluto. El plan está trabajando y lo puedo decir, el kilo de cocaína en Puerto Rico en enero del 2021 estaba rondando los $28,000. Días previos a esa orden ejecutiva o a este plan operacional, el kilo de cocaína en Puerto Rico estaba en $8,000, lo que significa era que estábamos llenos de kilos de cocaína en Puerto Rico. Actualmente ya comenzó a subir el precio y aunque no quiere decir que existan abastecimientos actuales, sí quiero decir que en su debido día va a haber una escasez de los kilos de cocaína, deteniendo lo que es esa distribución no solo local, sino internacional y mayormente a la costa este de los Estados Unidos. Alexis, desde el punto de vista jurídico, toda esta tensión política desde el Congreso de los Estados Unidos pues ha generado y ha atizado en estos últimos días el debate sobre la legalidad de las decisiones de la administración Trump para combatir las organizaciones narcotraficantes en el Caribe. Quienes están en contra de las decisiones de la administración Trump de ir de frente con todo este despliegue militar allí en el Mar Caribe, pues dicen que el presidente en su resolución de poderes de guerra
guerra o en los poderes que le confiere la Constitución en cuanto a la guerra, pues no ha declarado oficialmente una guerra para actuar de esta manera. Los que dicen que sí, que el presidente tiene toda la potestad, pues dice que él está actuando precisamente a la luz de esos poderes que le confiere la misma autoridad constitucional. En este sentido, ¿en qué puede terminar este debate? ¿Usted cómo lo ve? Aquí, ¿quién terminará teniendo la razón? ¿Estas consultas no pasarán más allá de los debates del Congreso? ¿O en qué podrá terminar esto si así ocurriere en unas altas cortes, si así lo consultan? ¿Qué puede pasar a nivel de todo este debate sobre la legalidad? Entiendo que el presidente debe tener la autoridad para poder ejecutar su política pública, sus planes en contra de estas organizaciones terroristas. Pienso que no va a ir más allá de lo que se pudiera discutir, lo quisieran presentar en cuestión o relacionado a una posición de lo que sería un partido político. Tengo que mencionar y volver a repetir que tienen que mirar la totalidad de las circunstancias donde hemos perdido un sinnúmero de oficiales, de agentes de ley y orden, precisamente a consecuencia de estos contrabandos y ciertamente hay evidencia que los relaciona con actos terroristas. Así que yo pienso que es solo parte de unos procesos políticos que no van a redundar en absolutamente nada más allá. El presidente de los Estados Unidos está siendo determinante con sus planes y va a mantenerse de esa manera hasta que se logre su cometido de que este señor se entregue, el señor Maduro, o se optarán por otras opciones. La presencia militar en el Caribe, sobre 10.000 efectivos, o como usted mencionó, los buques de guerra, las prácticas que están haciendo en el territorio americano, que somos nosotros puertorriqueños, vamos a continuar dando ese espacio y esperando que algún día esa dictadura termine y que así el pueblo venezolano viva libre como en un momento dado vivió. Alexis, y a propósito de todo ese impacto que ha tenido este operativo de la administración Trump en el Caribe, quiero que veamos estos puntos clave, porque la respuesta del régimen a la ofensiva de Estados Unidos contra el narcotráfico ha sido con acusaciones al gobierno Trump de amenazar la paz regional y pretender, según ellos, una supuesta invasión extranjera. La dictadura de Maduro, con evidente nerviosismo, ha convocado a ejercicios militares, activando la supuesta preparación de 8 millones de milicianos, eso dice Maduro. Según el tirano venezolano, si Venezuela resulta agredida, el país se declarará en lucha armada. Porque Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años. 8 barcos militares con 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan a Venezuela. Es una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta. Absolutamente criminal. Y una de las más recientes acciones del régimen venezolano fue la de ordenar la denominada Operación Independencia 200 en los estados La Guaira y Carabobo. Ambos estados, vemos el mapa, son geográficamente muy cercanos a Caracas, la capital. Están ubicados al norte del país, frente precisamente al Mar Caribe. Maduro y el número 2 de la dictadura, Diosdado Cabello, aseguran que Independencia 200 es un plan de activación integral de las estrategias, dicen ellos, de defensa, resistencia y ofensiva. A nosotros nos corresponde hoy en el día desplegarnos por todo el Estado. Por todo el Estado, porque es una operación continuada. Las unidades militares ya tienen sus tareas bien específicas. Desde las 00:00 comenzó la movilización, comenzó el despliegue. Y a las 5 de la mañana arrancamos nosotros formalmente y ojalá pues que
nuestro pueblo entienda, incluido el pueblo que no es partidario de la revolución, entienda que esto lo hacemos por todos y por todas. Alexis, ¿cómo está viendo usted todas estas reacciones desde Caracas por parte del régimen de Maduro? De ayer a hoy ya pues tenemos la nueva noticia desde Miraflores que estos ejercicios militares se han ampliado ya hacia el norte del país y precisamente, como veíamos allí en el mapa, frente al Mar Caribe, en Carabobo y La Guaira. ¿Cómo puede interpretarse esto de parte del régimen? ¿Realmente ellos están viendo una amenaza muy cerca ya a sus costas? ¿O es lo mismo de siempre? Pretender mostrarse muy fuertes, mostrarse que tienen unas grandes milicias y un supuesto entrenamiento muy sofisticado de las tropas venezolanas. Definitivamente la presencia de lo que es militar de los Estados Unidos está latente en todo el Caribe. Pienso que los medios han sido ese mecanismo de comunicación para que tanto Maduro como Cabello puedan entender que la invasión no es de Estados Unidos a Venezuela, sino la invasión de ellos siendo parte de estas organizaciones transnacionales con el contrabando y el narcotráfico, son los que han invadido no solo a Estados Unidos, ellos han invadido el mundo entero, permitiendo ser utilizados como un narcoestado en ese ámbito o esas organizaciones transnacionales. De la manera que lo veo, él debería de repensar por el bienestar de su pueblo, detener estas organizaciones y enfrentar la ley. Si él entiende que él no es culpable de algo, pues preséntese a la corte con su representación y ahí entonces le van a presentar toda la evidencia en contra suya y entonces pues tendrá su día en corte. Alexis, al régimen de Maduro le debe preocupar esa ampliación de efectivos estadounidenses en lo que concierne a Puerto Rico. Pues veíamos hoy ya también en un gran titular del The New York Times que ya serían pues 11.000, 10.000 los efectivos y que la mayoría de ellos están en entrenamientos y en ejercicios en bases de Puerto Rico. Este papel de Puerto Rico, puntualmente, ¿usted cómo lo está viendo? ¿Cuál puede ser el resultado de esto? Y finalmente, ¿qué puede desencadenar frente a estas preocupaciones tan evidentes del régimen de Maduro? Bueno, definitivamente yo estaría preocupado. Yo estaría preocupado por la presencia y por el aumento de los recursos. Volviendo al tema, pienso que él debe de repensar lo que serían unas acciones eventualmente. Puerto Rico va a continuar apoyando de todos los ángulos lo que es este plan estratégico operacional del presidente de los Estados Unidos. En un momento dado, el señor Maduro se refirió a unas palabras no solo en contra de la gobernadora, sino en contra del pueblo puertorriqueño. Y quiero recordarle que somos un territorio americano. Tenemos cientos de puertorriqueños que han servido al ejército de los Estados Unidos en una faceta u otra y vamos a apoyar lo que es la democracia para el pueblo venezolano que tanto la necesita. Así que yo, en resumidas cuentas, se le puede acabar la preocupación rápidamente, él entregándose y evitando quizás lo que pudiera ser, porque al final del día la misión, lo que es el comandante en jefe, realmente no necesita pedir permiso. Así que, de nuevo, el narcoestado del régimen de Maduro está llegando a su fin. Alexis, le pido por favor me espere unos segundos, vamos a hacer aquí una pausa en el programa La Noche y al regresar quiero preguntarle por uno de esos aliados, si se quiere, estratégico del señor Maduro en el hemisferio, que es el presidente Gustavo Petro, que sigue generando noticias, sigue generando sobre todo mucha polémica en redes sociales y la última fue a raíz de la rectificación que le habría pedido Estados Unidos por sus afirmaciones sobre los jóvenes muertos, según él, que van en estas barcazas que ha derribado, que ha destruido Estados Unidos, que ha dicho que son personas pobres, que no son narcotraficantes y la última declaración la dio en el sentido de que eran colombianos. Ya regresamos.
Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Gracias por continuar con nosotros en el programa La Noche. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, que insiste claramente alineado con el régimen de Nicolás Maduro en criticar el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe y que ha insistido además en negar la existencia del Cartel de los Soles, hoy respondió al pedido de rectificación que le habría exigido el gobierno estadounidense, según un funcionario de la administración Trump. Solicitud que estaría motivada por las afirmaciones de Petro, según las cuales en la última narcolancha bombardeada iban a bordo ciudadanos colombianos. El presidente dijo que él no tenía por qué hacer caso a exigencias de la Casa Blanca. Me exigió la Casa Blanca hoy, me exige, yo no tengo por qué hacer caso a exigencias, o no somos hijos de Bolívar. Pero entonces dice la prensa, exige que se retracte. Dice que exige que me retracte porque dije que había indicios de que una de esas lanchas con colombianos había sido ¿cómo se dirá? Misiliada. Bombardeada. No, si yo estudié matemáticas, yo hago una inferencia, se llama así, de los estadísticos, que coge todo lo que se ha incautado en el Caribe, y con ayuda nuestra, la incautación más grande del mundo de cocaína se hace con colombianos. Y a veces solo los colombianos, 1.000 toneladas. Pero si uno coge un periodo y hace la cuenta de cuántas lanchas y de qué países los que iban allí, qué nacionalidades, porque no matamos a ninguno. Y ya llevamos 1.000 toneladas incautadas, 1.000, sin un muerto. Y se hace una estadística, ¿y cuál porcentaje de colombianos hay allí? ¿Cuál porcentaje de ecuatorianos hay allí? ¿Cuál porcentaje de dominicanos hay allí, de panameños, de costarricenses, etcétera? Quizás los venezolanos sean el menor porcentaje. Alexis, hemos visto pues estas últimas semanas desde que Estados Unidos comenzó todo este gran despliegue en el Mar Caribe que el señor Maduro pues ha encontrado en su vecino, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pues un aliado para fortalecer y para insistir en esa narrativa frente a Estados Unidos de una supuesta amenaza, de todos los intentos que según ellos tiene el presidente Trump de invadir un país extranjero aquí en Sudamérica, y ahora pues también insiste en que las personas que han sido dadas de baja en estas embarcaciones son personas inocentes, según Petro, son personas que no son narcotraficantes, que son jóvenes que salen de sus países, que son contratados quizás por la pobreza en la que viven en sus países de origen, y ahora pues salió a decir que eran colombianos los últimos que habían bombardeado allí. ¿Usted cómo analiza este papel del presidente Gustavo Petro? ¿Hasta dónde piensa usted que el señor Petro va a insistir en esta narrativa y qué tanto le sirve esto al señor Maduro? Mira, pienso que realmente el plan operacional ya técnicamente está estipulado. Mundialmente, todo el mundo sabe de la presencia militar que solamente está enfocada en ese régimen ilegal del señor Maduro, siendo parte de estas organizaciones. El hecho de que se trabajen con esas embarcaciones, los 6 casos que han habido actualmente. Tengo que decir que en la gran mayoría de las situaciones se trabaja en base a inteligencia, se trabaja con evidencia, y quiero decir que si estamos en ese plan estratégico, el hecho de que unas personas, unos sujetos, se atrevan a mover droga en esa área, pienso que ellos mismos se están exponiendo al peligro, independientemente de la nacionalidad que sea. La parte donde el presidente de Colombia hace esos reclamos o
discute esa particularidad referente a Maduro, pues realmente tengo que decirle que el plan va a continuar y pienso que el hecho, como mencioné, de que fueran en esa embarcación, si son pobres o no, pienso que lo que tenemos que mirar como países unidos que realmente deberían trabajar es en contra de esas organizaciones de narcotráfico, que al final del día son cientos de personas que mueren no solo en sobredosis, sino las familias como sufren, los oficiales como mencioné, el caso particular al sur de Puerto Rico, por allá de Cabo Rojo, donde esta organización le disparó a 3 oficiales, matando a uno nacido aquí en Puerto Rico. Así que no se va a detener. Pienso de nuevo que el presidente de los Estados Unidos está siendo firme. Es la primera vez en 3 décadas que finalmente se toma en consideración los reclamos que nosotros hemos hecho desde Puerto Rico de que éramos utilizados como puente de transbordo de estas organizaciones, y pensamos que no solo que estamos presentes, sino que la solicitud es de que esos recursos permanezcan de manera permanente en el área para poder continuar la batalla contra el narcotráfico. Alexis, sí está claro para Estados Unidos que una organización como el Cartel de los Soles es una organización criminal transnacional ya designada por la Casa Blanca. ¿A futuro podría haber algún tipo de repercusión en lo legal, en lo judicial, si llegase a considerar en algún momento la complicidad de un gobierno como el de Colombia, en este caso en cabeza del presidente Gustavo Petro, con el régimen de Maduro? Porque no nos olvidemos que no solamente es la negativa de la existencia del Cartel de los Soles, no solamente es la defensa de las personas, de los presuntos narcotraficantes que van en estas barcazas, sino que también ha fortalecido la alianza militar con el propio régimen de Maduro en toda la frontera, en la frontera del Catatumbo, una de las zonas más convulsionadas y que está pues invadida de cultivos ilícitos aquí en Colombia. ¿Usted cómo analiza esto? Las repercusiones a futuro. ¿Qué le puede estar costando esto al presidente Petro? Bueno, pienso que inicialmente él estará velando, ¿verdad?, por su responsabilidad, su posición política en su frontera. El hecho de que haga o lleve a cabo una alianza con Venezuela, pues eventualmente asumo que en su debido día se trabajará, o si se logra ¿verdad?, encontrar evidencia, pues se actuará en su debido día. De la manera que lo veo, él debería entender que no es correcto el que sea aparte de lo que está llevando a cabo Maduro, todo lo contrario. Debería de oponerse a lo que es estas organizaciones. Así que pienso que con el tiempo dirá lo que se trabaja en cuestión de inteligencia, evidencia que se logre ocupar a través de los diferentes procesos que van a llegar y van a llevarse a cabo en su debido día.